Bueno, buenos días, aquí estamos de nuevo en otra emisión de este club de lectura de San Martín Lee, una bella mañana de sábado. No sé qué hacen acá en vez de estar yendo a comprar zucchinis o berenjenas para hacer en escabeche. Por lo pronto, aquí estamos y nos damos cita para subvertir un poco las normas, para romper un poquito el esquema. Ustedes saben, yo siempre digo, cuando a mí me piden empezar este club de lectura, el pedido que me hacen es narrativa breve contemporánea. ¿Sí? Ese era el marco en el que me tenía que mover. Está bien, lo manejamos dentro del formato cuento, ¿no? Lo contemporáneo siempre lo podemos discutir un poquito, ¿no? Porque ¿hasta dónde comienza lo contemporáneo? ¿No? Siempre podemos tirar un poco de la piola, pero lo breve me complicaba. Y hacía rato que yo tenía ganas de que leyéramos este texto. Yo no, o sea, hay creo 2 o 3 textos que yo recomiendo siempre, o que son así como los títulos que siempre menciono. Uno es Seda, de Alessandro Barico, seguro. Siempre aparece por ahí dando vueltas Borges, Rulfo, Cortázar, pero en libros siempre son Seda y El señor Ibrahim y las flores del Corán. ¿Sí? Entonces digo que vamos a subvertir un poquito la norma, pero no tanto, porque si lo leyeron todos se habrán dado cuenta de que es breve, es cortito. Entonces podemos decir tranquilamente que es narrativa breve contemporánea y todos contentos, ¿no? Bien, El señor Ibrahim y las flores del Corán es de un autor que, si lo tuviera que escribir, no sabría ni cómo. Erich Emanuel Schmidt, un autor, ¿sí? Escribió algunas otras cosas, yo he leído otros textos de él, cada cual hace su recorrido y le parece lo que le parece, ¿no? Yo no le voy a decir a nadie. Pero todo lo otro que he leído de él es como que hace un poquito de ruido. Tiene uno sobre una secta de unos tipos que buscan textos de los pitagóricos, flojo, flojo, y después tiene otros textos que forman parte de una trilogía de la cual el señor Ibrahim viene a abrir, en cierta forma. Sí, también, qué sé yo. Se consiguen por ahí, están, se pueden leer, pero bueno, el señor Ibrahim para mí es como techo, ¿no? Es tope de gama. Y cosas interesantes sobre este texto también es que tiene su versión fílmica. Hay una película en la que actúa Omar Sharif, que es una preciosura. Yo soy muy partidario de no juzgar ni a la película por su libro, ni al libro por su película. Y soy muy partidario de que haya gatos en mis reuniones. Así que si tienen gatos por ahí, por favor, que se paseen y se muestren y se pavoneen. Hola, Puni. A Puni lo conozco, hola. Y a los demás no, pero bueno. Después cuando nos veamos en el Whitcomb hacemos un sábado gatero. Y que cada cual entienda la consigna como más le guste. Bueno, estábamos hablando de verbos, ¿no? Verbos regulares. No, el señor Ibrahim tiene una versión fílmica. Ah, esto les decía. A mí no me gusta ni juzgar un libro por su película, ni viceversa. Pero me parece que en este caso el señor Ibrahim se puede hacer porque Erich Emanuel Schmidt participa, algo tangencialmente por lo que estuve investigando, pero bueno, en la hechura, en la redacción del guión, y se nota, digamos, la búsqueda. Vieron que a veces cuando uno le gusta mucho un libro y ve la película y dice, se olvidaron de esta parte, esto no lo pusieron, esto lo explicaron de otra manera. Y porque, claro, es difícil, ¿no? Tras hacer esa transposición, se llama, ¿no? Pero, digamos, esa traducción a otro lenguaje. Bueno, me parece que acá, en este caso, esa traducción está súper bien hecha, está súper bien lograda. Y bueno, vamos a hablar de algunos recursos que usa el autor acá, que también aparecen, si quieren, después la vemos, por supuesto, se los facilito
aparecen en la película y, repito, están bien resueltas, me parece a mí, ¿no? Esas cosas que en el... Ay, ya me iba a adelantar, listo, no importa. Hay cosas que están bien resueltas, después lo charlamos, no se hagan problema. Bien. Señor Ibrahim y las flores del Corán. Siempre a mí me gusta arrancar con la misma pregunta, ¿no? Porque considero que todos los que estamos aquí leemos porque nos gusta, ¿sí? Simplemente. Después que cada cual haya hecho un camino académico o no, o lo que fuera, pero los que estamos acá nos juntamos a charlar de que nos gusta leer. Entonces, primero y principal, señor Ibrahim y las flores del Corán. Como decía Liz Torti, ¿le gustó o no le gustó? Pulgares arriba, veo, hacen así con la cabeza. Sí, sí, claramente, para mí es un libro hermoso. Es un libro hermoso y sobre todo porque me gustan mucho. Hoy voy a hablar de mí. Hoy me puse en modo youtuber. Me disculpan. No, me gustan mucho los libros que exploran cosas problemáticas, ¿sí? Temas muy, muy ríspidos a veces, ¿no? Sobre todo cuando hay niños de por medio. Pasa un siamés por adelante. Eh, pero lo hacen, digamos, sin una bajada de línea, ¿no? Vieron que en general, no sé si ustedes consumen, a uno como docente le toca leer muchas veces literatura de la que se llama juvenil, ¿no? Infantil y juvenil. Y yo creo que hay un gran problema en ese corpus literario o en ese canon, que es justamente cierta bajada moral, ¿no? Que se les imprime siempre a las historias o a los problemas que hay. Eh, qué sé yo. Los ojos del perro siberiano, que es uno de los libros más vendidos, más leídos, que se dan, que los profes te dicen siempre funciona. Es muy, ¿no? Es muy maniqueo en sus problemas. Digo, como que me parece que no, son libros que no problematizan. Y lo que sí me gusta del señor Ibrahim es eso, es un libro que te pone las cosas en cuestión. Todo está para que lo pienses vos como lector. Si les gusta les recomiendo en la misma, o sea, es otra cosa, completamente diferente, pero que también presenta estos problemas así, un libro de un brasileño que se llama Jorge Amado, Capitanes de la Arena, se llama la novela. Mara lo leyó. Es tan desgarrador como hermoso, como hay momentos en los que querés agarrar a todos esos nenes y abrazarlos, y hay otros en los que querés ir a pegarles un sopapo. Digo, esos son los libros, ¿no? que nos ponen a uno en situación de problema. Bueno, para mí el señor Ibrahim es de esos. Creo que gusta tanto también, o a mí me gusta tanto, por esa situación. Bien, basta de hablar yo, terminó Pablo youtuber. No sé si, va, por lo menos, ¿cómo andan, Pablo? ¿Cómo andan? Hola a todos. Dale nomás, Omar. No sé si es situación de problema. A mí me gustó mucho el libro y en general no me generó ningún conflicto. O sea, sí entendí que era un chico que tenía sus problemas, que el padre tenía cáncer. Perdóname. Yo lo estoy escuchando, Omar. ¿Ustedes no lo escuchan? Dicen que te escuchan muy bajito, Omar. ¿Podés acercarte al ver, micrófono o...? ahí va mejor. Yo te Sí, no, tal escucho. vez. Yo sí te escuchaba ya de antes incluso. Bueno, Bueno, dale para adelante vos. decía que a mí el libro no me generó conflicto. O sea, me pareció una historia muy buena. Y bueno, sí te das cuenta que adentro hay mucho conflicto. O sea, el padre era una persona que tenía sus historias, el chico tenía sus historias con respecto a la madre y demás, y bueno, pero en definitiva toda la resolución y el transcurso es como que para mí tuvo un transcurso feliz y no sé, a mí me llenó y me hizo bien el libro. No, o sea, está el conflicto pero no está, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, está bueno, o sea, está bueno, la historia está buena, tiene sus cosas, te mete los conflictos, pero los mete de una manera que a mí me pareció que genial, no sé, eh,
o sea, te dice, la vida tiene sus cosas, pero las llevas así y, o sea, el señor Ibrahim llevaba las cosas muy bien, o sea, el tipo tenía la posta. Este, me gustó mucho el libro en sí, o sea, tenía sus cositas así conflictivas, pero no me parecía tan conflictivo. O sea, me parecía lecciones más que nada. O sea, te dice, la vida es jodida, pero hay que saberla llevar. Bien. Sí, Lo leí una sola vez, no puedo hacer anotaciones, pero bueno, o sea, hay un par de cosas que habría que resaltar, pero no anoté nada. dale, dale, tranqui. Igual esto lo vamos a trabajar por lo menos un sábado más, quizás otro, ¿sí? Ustedes saben cómo es esto, la vamos sintiendo. Pero sí, me quedo primero con una cosa que dijiste que me parece hermosa, que me hizo bien. Sí, yo creo que es un libro de esos que hacen bien, ¿no? Son esos libros que de alguna manera alientan o no sé, es cálido, ¿no? Es un libro muy cálido. Que lo dice también en un momento, Momó. Todavía era Moisés, creo, no era tan Momó, que dice que él cuando estaba con las putas o cuando estaba con Ibrahim siente una calidez que no siente con su padre, ¿no? Me parece que sí, es un libro que nos lleva a sentir esas cosas. Y después me quedo con otra cosa que dijiste, que me parece que es el gran recurso que tiene este libro, o uno de los grandes recursos, que es está pero no está. Esta idea de está pero no está, porque el conflicto, como decís vos, ¿no? Es un libro perdón cuando en el grupo les dije hasta la página X o hasta la página tal, pero bueno, yo tengo el libro, a ustedes les pasé un PDF, mil disculpas. Es un libro de 79 páginas, que tiene una letra enorme, que tiene un montón de espacio, ¿sí? Quiero decir, si nosotros contamos las palabras, nos tomamos el trabajo de contar los caracteres, ¿no? Nos vamos a encontrar que es un texto muy escueto, es muy conciso, pero al mismo tiempo, si nos detenemos, y como dijiste vos, empiezo por ahí porque lo mencionaste, en la historia del padre, y nos ponemos a pensar en ese padre, en lo que le había pasado, digamos, sin intención de justificarlo, ¿no? Pero simplemente como para pensar y ponerse en el lugar y tratar de entenderlo, se te abre una historia tremenda. Digo, lo que no te está contando es la lista de Schindler, ponele, ¿no? Este libro. Aparece ahí mencionado apenitas el tren, la importancia de los trenes. Y lo deja ahí boom, y sigue otra cosa. Pero si te detenés ahí, podés hacer otro libro enorme, o podés extraer otra historia. Me parece que ahí es donde el libro tiene una riqueza, y donde aparece esto que a mí siempre me convoca de este texto, que es, me pone en situación, ¿no? Me pone a mí en situación de pensar. Pero bueno, sí, y bueno, las lecciones del señor Ibrahim me parece que son una cosa de locos. Bien. Tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos a Moisés. ¿Qué más nos gustó, nos llamó la atención? Lidia, dale nomás. Te tenés que abrir el mic. Ahí vas. Bueno, yo lo que sentí es que era una historia de amor, donde todo, o sea, había amor, desamor, pero todo era salvado por el amor. Y realmente el conflicto no lo sentí porque para mí fue más revelador esto que te digo del amor que lo del conflicto. Era de una manera, se daba de una manera tan simple, tan natural, que el conflicto desaparecía. Y a la vez también creo que es que nos habla de una iniciación, ¿no? O dos Claro que sí. iniciaciones, o tres tal vez. Eh, una para mí es la de Ibrahim,
que se inicia como padre, digamos. Momo, que se inicia como, bueno, entre comillas, hombre. Y después, el mismo Momo aprende realmente lo que es ser un hijo. Sí, perdón, yo estoy tomando nota, ¿eh? Por eso quizás no intervengo o ven la coronilla, pero es que estoy escribiendo. Bueno, eso así, en grandes rasgos, fue para mí. Me pareció muy, muy elocuente en todo. Tanto en lo que era muy escueto como lo del padre, como también lo de Ibrahim, era muy fuerte o revelador, más que fuerte, pero también como muy dosificado, ¿no? O sea, era como con un marcapasos, ¿no? Un pacemaker. O sea, voy hasta aquí, voy hasta aquí. O sea, realmente como a veces nos toca hacer a los padres. No vamos más allá porque no debemos. Solo vamos hasta aquí. Sí. Quiero quizás pulir algo de lo que dije porque no sé si se termina. Digo, cuando hablo de conflictos, no estoy hablando o de problemas, no estoy pensando en, qué sé yo, en conflicto en tanto protagonista, personaje y antagonista, ¿no? Sino en el sentido de qué sé yo, de pensar. Yo siento que es un texto que me pone en problema a mí sobre cómo pensar esto que decías vos, ¿no? El amor, la paternidad, la condición de hijo, el ejercicio de la sexualidad. Digo, me parece que desde esos lugares es que nosotros con Moisés vamos atravesando todas esas situaciones que quizás uno ya tiene, ¿no? Su código, su forma, y por eso a mí me remite tanto, y perdón a los que no lo leyeron, a Capitanes de la Arena, ¿no? Pero Capitanes de la Arena quizás es un poco más fuerte, más evidente esta sensación que a mí me genera. Pero yo siento que es un texto que te hace revisarte, a eso voy, ¿no? Esas, no sé si decir mandatos, pero esas cosas que están ahí, ¿no? Que uno tiene como preseteadas, como cuando compras la compu que te viene con el Windows 10 y viene ya con ese formato, ¿no? Viene con las cosas instaladas por default. Y yo digo, me parece que es un texto que nos permite revisar esto, pero no voy a decir mi conclusión. La iba a decir, no la voy a decir. Pero sí, Lidia, con el tema de las iniciaciones, digo, ustedes saben que es mi tema fetiche y va por ahí, sí, me encanta el tema iniciaciones. Está la iniciación sexual, está la iniciación de Ibrahim en tanto padre, claro que sí, y está esta iniciación también de Moisés, que como decís vos, aprende a ser hijo, pero también hay otras, si se quiere, iniciaciones de Moisés en las que él hasta, digamos, hasta altera, ¿no? su identidad, ¿no? Cambia su nombre, se instala en otros lugares. De hecho, si nosotros pensamos en esto que siempre a mí me gusta chusmear en los textos, cómo comienza y cómo termina, ¿no? Esta idea de que en el cine se llama simetría. Digo, acá también hay una simetría muy interesante en cómo comienza el personaje y cómo termina, hasta incluso discursivamente, ¿no? Pero bueno, les dije que leyeran hasta la página 47. Bueno. No, lo que pasa es que yo lo leí todo. Ah, bueno, ¿todos lo Ya lo leímos había todo? leído cuando vos dijiste eso. No me lo puedo No, bien, sacar. listo. Mutis por el foro, entonces, hablamos hasta la mitad. Hablamos hasta la mitad. Bien, 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 bien.
Bueno, ¿qué más nos pareció que había por ahí? Dale, Andrea, sí, que levantaste la mano hace un rato. Date el micrófono y dale para adelante. Ahí Hola, estás. buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Mira, yo le encontré muchas cosas, me encantó. El Bien. texto me encantó. Pero veo también desde otra mirada el texto, si se quiere, como que lo vi desde dos miradas. Una es como que en la historia, tanto Ibrahim como Moisés se complementan, porque los dos tenían ausencia, Ibrahim de un hijo y Moisés de un padre. Entonces, cuando los dos se encuentran, siento como que se complementan. Pero a su vez, tenían cosas en común. Habla también de un cierto nivel que tenía Moisés de picardía y que también tenía Ibrahim. Eso era algo que los relacionaba y los unía, porque los dos en distintas situaciones usan la mentira, usan el engaño. Entonces yo lo tomé al personaje también como que tenía algo de picardía. No era como al principio cuando empecé a leer el texto, me lo imaginaba como más inocente, pero hay ciertas cosas que él, por ejemplo, hace que tal vez un chico de su edad no haría, como por ejemplo juntar el dinero para irse a debutar, ¿no? Tenía esa picardía y bueno, y después le hacía caso a Ibrahim cuando le dio esta comida al padre, que reemplazaba para poder ahorrar. Habla de una picardía, pero lo amé al personaje, lo amé por todos estos aspectos que te digo, por esa picardía, por esa inocencia, por esa soledad que él sentía, que después, como dijo, creo que Omar se llama el compañero que habló recién, que tiene un buen final, yo también lo leí hasta el final, pero es linda la historia porque se resuelve, vamos a decir, ese conflicto que había en un principio, que era la soledad de ambos personajes. Eso es lo que a mí me pareció y no quiero explayarme porque ya te digo, lo leí hasta el final, no quiero adelantar el final para aquellos compañeros que no lo terminaron de leer. Bien, Pero sí. me encantó la historia, me atrapó desde un primer momento y lo leí de una porque no pude dejar de leerlo. Así Bien, que, ahí tenemos un tema, ¿no? Sí, perdón. listo, ahí Bueno, está, era lo que quería decirte. dale, genial. Cositas para decir. Claro, esto de que se puede leer de un tirón, ahí te doy la palabra, Ceci, es tremendo porque tiene una construcción de novela, o tiene una serie de conflictos, ¿no? Que son propios de la novela y al mismo tiempo una extensión de cuento, porque se puede leer de una sentada tranquilamente, y de hecho creo que no te deja no leerlo de una sentada, es un texto que te convoca, que te atrapa. Con respecto a la picardía, sí, digo, me parece súper atinada la observación. Pasa que, digamos, sería un pícaro desde otro lugar, digamos, no sería un pícaro como el del Lazarillo, por ejemplo. Una vez que arrancaste fuiste, dice Omar, sí, no te larga, es como Breaking Bad, como esas series adictivas. Digamos, lo podríamos pensar como una cuestión de picardía, pero no como el Lazarillo, por ejemplo, ¿no? Que aprende en un mundo tan hostil, porque bueno, él tiene el acompañamiento y la asistencia de Ibrahim. Lazarillo siempre estuvo muy solito, pobrecito. Y dijiste algo más que me quedó por ahí dando vueltas, pero bueno, ahora me va a venir. Ceci, date micrófono y adelante. Ahí estás. Yo me identifiqué un montón con el texto este, tiene que ver con cuestiones de mi vida personal, de mi niñez. Entonces, en algunas partes es como que me vi en primera persona. Y me parece que es como una idea, yo veía como que había una complicidad entre ellos, que se generó una complicidad. Entonces, es como que está el amor y el desamor. Y lo que la vida a veces te quita y te recompensa por otro lado. Entonces siempre estaba esa relación en juego
y el vínculo que él tenía con Ibrahim es como que le daba las herramientas para ir sosteniendo toda esa realidad que a él le tocaba vivir. Y bueno, todas las carencias que tuvo por un lado, como que había un intercambio de roles permanentemente, porque a veces, bueno, podés no tener en tu papá ese rol, y él, por eso hablo de recompensa, que la vida lo compensó encontrándose con él y pudo establecer ese vínculo y esa complicidad, y que él tal vez les iba enseñando o acompañando en sus elecciones como lo hubiera hecho el papá. Y después como le quería dar los justos o que conociera cosas nuevas. Entonces me parece que es riquísimo porque como que siempre había en paralelo ese amor y ese desamor, y que uno se complementaba del otro y se fusionan en un momento. Sí. A mí me encantó ese lugar de mucha ternura, y él cómo estaba fortalecido dentro de su dolor para poder afrontar las distintas situaciones que le tocaban. Sí. Sí, es que, digo, me parece que es ahí, digamos, a lo que el texto nos lleva, a lo que el texto apunta, ¿no? Como desde la ternura y desde, como dijiste vos, perdón, desde el vínculo. Que ahí, digo, me parece que radica también una cosa muy importante, que es que nuestro personaje, Moisés, lo que aprende es a eso, es a vincularse. Y que los roles son mutables, que capaz que no era su papá biológico, pero un rol se puede mutar, y lo que a mí no lo tuvo en su familia, lo encontró en otro lugar con todo lo que en general, porque era de las enseñanzas, desde el afecto, desde la aprobación. Entonces eso también es, bueno, yo me identifiqué muchísimo con el texto. Así que me lo devoré y creo que es para una nueva relectura, porque es muy rico. Tiene cosas, tiene pequeñas cosas que hacen, y a mí siempre me llevaba a mi vida, así que fue hermoso, la verdad que me encantó lo que dijiste. Es un gran texto, sí, la verdad que es un gran texto. Lucila escribió acá en el chat, y ya te doy la palabra, Dami, pasa también que un joven que tenga mala relación con el padre, llámese conflicto, busca esa imagen paternal en otra parte, en este caso el señor Ibrahim. Puede ser, sí, claro. No sé si todos buscan, no lo sé, no es mi campo, ¿sí? No puedo afirmarlo, pero bueno, claro que lo encuentra ahí, y lo encuentra a medio de casualidad. Y lo encuentra sobre todo en estas intervenciones, esas pequeñas intervenciones que hace el señor Ibrahim, ¿no? Que las hace siempre, como dijo Ceci, desde el cariño o Esos desde el pequeños amor. consejos, ¿no? Esos pequeños consejos, perdón que te interrumpa. Qué sé yo, que podés hacer esto, y si me vas a robar, venirme a robar a mí, ¿entendés? Como que siempre lo busca para adoptarlo desde un principio, ¿no? Sí, me parece que digamos, y ya se termina la reunión esta, así que Dami, cuando volvemos arrancas vos, ¿sí? Así no se te interrumpe. Que ojo, que está mal robar, pero bueno, son pequeños consejos de un amigo, ¿no? Entre comillas, que se va formando, una amistad que se va formando. Pero es que digo, me parece que ahí, digamos, ahí lo que se ve es la protección, ¿no? Esa protección, que él se Paternal, sentía entre comillas. tan desprotegido, ¿no? Entonces encontrarse con un tipo que en principio es un árabe, ¿no? Sí. Con todo lo que árabe implica en un país europeo en la década del plim, 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 después de eso lo podemos charlar también. Un tipo que es un árabe le dice, vení a robarme a mí porque acá no te va a pasar nada. Claro. Es una imagen muy fuerte, sobre todo para este chico judío con un padre tan particular. Cerrado, ¿no? No sé, es imposible no identificarse. Tiene muchas cosas en las que te sentís tocado, sí o sí. Y por eso también me gustó un montón, porque ibas leyendo y dices, mira, esto acá, el mundo, yo.
Está muy bien hecho, es muy cortito. No sé cómo compactó tanto el hombre en tan poco texto, tantas cosas que te pueden llegar a tocar puntos sensibles, digamos. Sí, es muy hábil en ese sentido. Perdón, Lidia, ya tenés permiso para grabar, ¿sí? Ya podés darle átomos. Sí, en esos sentidos es la verdad muy hábil. Y vuelvo a decir, en esta cosa que habías dicho vos, si no me equivoco, las cosas que están pero no están, ¿no? Porque las mayores tragedias y todo eso está apenas delineado, apenas sugerido. Y hay otra iniciación, si se quiere, que se da al final, y no vamos a mencionar porque hay, justo para Mara que no volvió a entrar. Bueno, que es casi un viaje ascético, ¿no? Un viaje de limpieza, que se da al final del texto. Eso no está ni mencionado, o sea, ahí apenitas, ¿no? Son dos liñitas que te dan una pauta y a otra cosa. Te tira una punta, dos puntas y la imaginación tuya, y enseguida se te aparece la imagen. Sí, exactamente. Por eso decía que es interesante desde esa construcción, desde la elipsis, ¿no? Que es este recurso que lo que hace es justamente elidir, quitar partes, ¿no? Dolina siempre dice que el arte es elipsis. Si nosotros viéramos una película en la que todos los tipos van al baño y hacen su vida normal, no sería arte, sería aburridísimo, ¿no? En algunos casos la elipsis funciona de esa manera, y acá la elipsis me parece que funciona de otra, ¿no? Es una elipsis que te deja el hueco para que vos te metas y lo dibujes a gusto. Bueno, perdón. Está haciendo... Dale. Está haciendo elipsis de cosas bellas o trascendentes y por el estilo. O sea, te hace la elipsis y te lo deja a vos, te lo deja de tarea. Exactamente, sí. Levanta la cabeza, tira al centro y se queda ahí, anda a buscarla. Pero sí, va por ahí. Dami, vos querías decir, perdóname. Sí, yo hice, bueno, lo leí completo, hice algunas anotaciones, después me vi la película, porque, bueno, me copó la novela. Yo no la encontré. Está en YouTube. Está en YouTube, gracias. No. Y bueno, hice algunas anotaciones en general de cosas superficiales que a mí me llamaron la atención, y algunas por ahí un poco más profundas. Una era la de construcción de identidades que se ven, es lo que hablabas vos, lo que hablaba Lidia al principio. Eso, bueno, obviamente me llamó la atención. Después, digo las cosas superficiales que me llamaron la atención, que son boludeces, pero pavadas, dice que el negocio estaba en la calle Azul, y la tienda se llamaba de Ultramarinos, que es un almacén, una pulpería, una cosa así. Exactamente. A mí me dio la imagen de esas callecitas que llevan al mar, como en la costa, no sé, lo imaginé así de que lo que sea. Después, los chistes que hace, que figuran en el texto, a mí me dio la impresión que eran un poco atemporales respecto al resto de la novela, como me parecían como más nuevos, no sé cómo explicarlo, escritos de otra forma, no sé, como que... Por ejemplo... No hice ninguna anotación de los chistes, o sea, no escribí ninguno, pero cada vez que aparecía un chiste me aparecía eso, no sé, como que estaba sacado de otro lado y puesto ahí. Después, otra pavada más, el Fernet Branca, yo no sabía que era después busqué de dónde era, porque Fernet Branca, pensé que era de Córdoba. Bueno, hemos sido engañados, no. Es italiano. En la tercera de Batman, cuando termina, Alfred va a Italia, o sea, el sueño o sea, sus vacaciones, las vacaciones de Alfred son siempre iguales. Ir a Italia, a tal bar, a tomarse un vasito de Fernet Branca. Mirá, no la vi.
Y después una, que voy a tratar de no spoilear nada, pero lo menciono así por encima, es esa cierta clarividencia que tiene Ibrahim, o por lo menos un manejo de la información que le permite, digamos, suponer el futuro, que se ve a lo largo de todo el texto. Bien, Y otra cosa más, perdón que mezclo todo, pero la importancia también de Popol. Guarda, que hay spoiler, Ahí fue. La importancia de Popol, todas las veces que se lo menciona, y las consecuencias que tienen esto ¿cómo se llama? En cómo se maneja, en cómo vive Momo. Eso. Sí, de Popol vamos a hablar muy poquito, ¿sí? Vamos a ser muy escuetos, pero sí, digo, es súper importante, digamos, porque creo que Popol funciona de una forma muy parecida a esto que decías vos también, ¿no? Popol da para teorías conspirativas, claro que sí. A cómo se nos presentan, cómo el texto nos presenta a Ibrahim, ¿no? Porque, digamos, yo volví a leer el libro en estos días, y es muy interesante cómo está organizado el libro y cómo se presentan las cosas en el texto. Porque nosotros vamos a tener la primera acción que tenemos es la de él rompiendo el chanchito, ¿no? Para irse de putas. Ahí tenemos esta iniciación que dice Lidia, que fíjense qué interesante que es, qué simbólica que es, desde todo punto de vista, porque él ahorra cositas que le va robando al padre, escapando del control del padre, si se quiere, ¿no? Monedita, 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 junta, va a la calle Paraíso, ¿sí? A la calle Paraíso. No nos olvidemos de que él es judío, que Ibrahim es musulmán, calle Paraíso. Tiene su primera relación sexual, pero en la iniciación hay algo que se le escapa, lo del regalito, ¿no? Como neófito, no sabe que tiene que llevar un regalito. Entonces, ¿qué le regala? Su osito de peluche, ¿no? Que es esto que decía Lidia hoy, ¿no? Esta cosa de la ternura, no ternura la palabra, de la inocencia. De la inocencia. Y ahí yo me hice una anotación que fue... Bueno, no la hice. Pero pensé que sí. Que los ositos suelen ser, y aquí quizás me pueda ayudar Ceci o Silvina, se llaman objetos transicionales. Es como un reemplazo, ¿no? A ver si me ayudan desde lo psicológico. Silvina, gracias. Sí, no, bueno, es un objeto que la criatura, ponele, sale de su casa para ir a la casa de una abuela, de un abuelo, y lleva su osito, que es lo que lo vincula con el lugar del cual se fue, ¿no? Es un objeto que lo vincula con un lugar, y es súper interesante que le regale el objeto transicional a la chica, ¿no? Bien, eso, gracias. Yo hubiera estado 3 años para tratar de explicar todo eso. Sí, claro, es el objeto de arraigo, si se quiere, ¿no? Yo lo pensaba más en términos de familia, pero sí, claro. Termina esa escena, le regala el osito, el texto hace una pausa y dice, fue más o menos en esa misma época cuando conocí al señor Ibrahim. Entonces, digo, fíjense que el señor Ibrahim se nos presenta en el mismo momento en el que sucede la iniciación, ¿no? Las dos iniciaciones van como de la mano, se van escalonando una a la otra. Y ahí aparece esto que decía Damián, de cómo el texto nos cuenta cómo es el señor Ibrahim, cómo Moisés está viendo al señor Ibrahim. Porque si nosotros lo vemos, se habla, si nosotros buscamos, ¿no? El señor Ibrahim siempre había sido viejo, primero.
Hay una cuestión también con las edades, ¿no? Más de uno se habrá sentido ofendido, ¿no? Cuando dice, era toda una vieja de 32 años, y dice, pendejo, ¿qué te pasa? Pero digo, el señor Ibrahim siempre fue viejo. Habla también de dientes de marfil, de los ojos color pistacho, su piel moteada de sabiduría. Y después empieza, eso es como su mirada, y después empiezan los trascendidos, lo que se dice, lo que circula en el barrio, ¿no? Entonces se dice, se le consideraba todo un sabio, ¿no? Que era el árabe en esta calle judía. Y ahí empieza a aparecer otra cosa, que es esto del misterio, porque dice que a las 12 desaparece y no se sabe dónde. Y, ay, se me fue el Zoom, los quiero ver, acá estoy, ahí estamos. Y hay algo que también me parece importante, sobre todo porque me parece que al final se va a vincular, pero lo dejamos para la próxima, lo dejo como semillita, como Inception, y ustedes después lo manejan. Esta idea de que aparece como un ser, en algunos momentos, inmortal, porque dice, daba la sensación de ser ajeno a la agitación corriente de los mortales, sin moverse jamás, como una rama que se hubiera injertado en el taburete, sin recoger jamás su puesto delante de nadie, y desapareciendo quién sabe dónde entre la medianoche y las 8 de la mañana. ¿No? Entonces, esto que decías, ya te doy la palabra, Norma, esto que decías vos, Dami, sí, claro, aparece rodeado de un halo de misterio tremendo. Digamos, es en el momento en el que él está haciendo su iniciación, aparece Ibrahim, y es la última intervención, Norma, y te dejo, pero ¿qué le dice? O sea, lo dice el narrador, yo lo tengo en la página 19, perdón. Dice, y es así, es lineal, clarito, gracias a la intervención del señor Ibrahim se había producido una fisura en el mundo de los adultos. ¿No? Que es esto que decía, creo, Lidia hace un rato. No presentaba ya el mismo muro uniforme contra el que yo me daba de cabeza, sino que era una mano que se me tendía a través de una rendija. Me parece que ahí hay toda una clave para pensarlo a Ibrahim. Norma, perdóname, dale nomás. No, yo siguiendo tu cuestionario, es que él se queda siempre en ese lugar, Ibrahim, pero cuando viene Brigitte Bardot, sin embargo, él se mueve. Entonces da a entender que él vivía en una rutina, en una meseta, que nada lo llamaba la atención, hasta que viene Brigitte Bardot. Y él se levanta, le ofrece la botella de agua, se la cobra carísimo. O sea que me parece que él seguía en eso por la rutina, por el aburrimiento, hasta que llega algo que a él también lo despierta. Vos sabés que yo eso, la primera vez que lo leí, ¿sabés a qué me hizo acordar? Y todos los ñoños capaz que dicen que sí, y toda la gente normal mira así como diciendo, ¿de qué están hablando? Vieron que en las películas de la Guerra de las Galaxias, Yoda aparece siempre llevado como en un canastito, ¿no? Es siempre chiquitito, frágil, y de repente en una escena tiene que pelear. Tiene que pelear. Yoda es el muñequito verde, ¿no? El de las orejas. Y cuando le toca pelear a Yoda, demuestra una destreza total y absoluta. Si queremos irnos más hacia el Virgo universo, el maestro de Shiru, en Los Caballeros del Zodíaco también, ¿no? Ya es demasiado, ¿no? Bueno, listo. También era así. Omar, sí. Sí, yo sé todo lo que decís, no importa. Me parece que, o sea, no es que estaba en un aburrimiento, estaba en un, bueno, todo lo que dijiste, o sea, estaba en un, estoy sentado, estoy tranquilo, Claro. Pero no es que no tengo la capacidad, estoy meditando. Está en latencia. Claro, o sea, porque no... Omar. Porque Gigi se mueve cuando es necesario y lo hace bien, porque Gigi la vacunó con 40 veces lo que valía el agua.
Botella O de sea, se agua. movió y por algo se movió, no, no es que se movió por nada. Claro, exactamente. Y otra cosa, ¿sabes qué me llama la atención también? Por Dale, ejemplo, dale. a Brigitte Bardot la compara con un gato, ¿no? Después él le hace trampa al padre con la comida que es de perros, ¿no? Ujú. Después, a su vez, él dice que el padre lo trata a él como un perro. O sea, toda esa cosa de animales, ¿no? Sí. Instintiva, ¿no? Eso también me llamó la atención. Sí, sí, claro que sí. Y también digamos, los animales están también representados un poquito en esta calle Paraíso, ¿no? Porque cuando él la ve a Brigitte Bardot, entiende que no es que Brigitte Bardot se parecía a las putas de la calle Paraíso, sino que es al revés. Y lo otro que también se da cuenta es que, digamos, que la ve a Brigitte Bardot y la ve como los gatitos, como las gatas que se sientan al costado de la ventana a solearse. Sí, sí, claro, los animales son el sistema de referencia. Sí, claro. Sí. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bien, bien, bien. Sí. Dale, Mercedes, por favor. Bueno. Antes que nada, quería pedir disculpas por lo del principio, porque justo vino el fumigador y tocó el timbre. Pero no pasa nada, déjalo pasar y que saca las cosas del bajo mesada. Gracias. Sí, la verdad que es un libro realmente tierno. Justo estaba mi nieta y que son así tan apegados al celular, y bueno, hice las mil y una estratagemas hasta que lo leímos juntas. Bien. O sea que estoy feliz, y que ella también muchas veces se quedó pensando con cosas que decía Ibrahim, que por ahí para un adolescente algunas cosas eran más complicadas. ¿Qué edad, perdón? Seré chusma. 15. Uf, hermoso. Claro. Hermoso. Así que estoy contenta por eso. Bueno, después también dentro de las novelas juveniles también me hace acordar a Tom Sawyer, cuando hablábamos de que es un niño real, que es un niño latinoamericano, africano, es un chico pobre pero inteligente, y que trata de superar todos los obstáculos o sea, todas las carencias que la vida no le brinda a un chico que tiene una familia digamos, normal, o sea, que provee todo lo que debe proveer, amor, y sobre todo lo material también, ¿no? O sea que pude ver muchos puntos de contacto con Tom Sawyer. Y también con un libro de un autor argentino que se llama Gustavo Levene. El libro se llama Niñez en Catamarca. Es un libro creo que lo tengo. Maravilloso, pero está escrito por un autor que escribe muy culto. Entonces, los chicos muchas veces no se enganchan. Si hay esa historia debería, las de Niñez en Catamarca debían ser adaptadas a un lenguaje más, digamos, más cercano a nuestra época. Porque habla así, usa términos que realmente hacen que el chico se aleje un poco el texto y no comprenda, pero las historias son muy ricas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los cuentos de Niñez en Catamarca es que el niño le roba al maestro y después no puede con la culpa. El maestro se da cuenta quién es, no lo acusa y espera que él se declare culpable espontáneamente. Y así, en cada capítulo hay una historia increíble, muy, muy interesante. Lo único, yo les digo, me parece que el lenguaje debería ser readaptado en el caso de Niñez en Catamarca. Claro, ahí por lo que estoy buscando es del año 51 el texto. Hermoso. Sí, habría que ver también con qué intención fue escrito. Muchas veces ese tipo de textos tienen una intención didáctica, o sea, en el sentido de ser una herramienta didáctica, ¿no? De ser usado en la escuela, por ejemplo. Puede ser, sí. Puede ser. Y muchas veces tienen un lenguaje que busca ser aleccionador, ¿no? De cierta forma. Pero sí. Lo que tiene es eso, que muestra historias reales, pero como
decís, Pablo, coincido en que, bueno, que puede ser que esté escrito desprofeso, así que sea didáctico, que sean cuentos didácticos. Pero, por ejemplo, hay otro de un cuento que se pelean los chicos en la vereda, como pasa en el secundario, que los chicos se agarran a piña en la vereda. Actualmente pasa eso. Se Sí, esperan claro. y te espero a la salida. Y bueno, narra todo el miedo que siente el personaje durante toda la clase, porque sabe que tiene que pelear con el grandote que lo está esperando. Se le La viene, verdad, se le viene la se le noche. viene la noche, claro, se le viene la noche. Es muy interesante. Bueno, y después, ¿qué otra cosa quería decir? Me pareció, o sea, es un cuento de resiliencia, como esa palabra que usamos muchas veces para decir de superación. Y lo que me dio mucha tristeza es eso, de que él realmente renuncia a tener padres normales. O sea, en un momento él como que se desilusiona hasta del padre, cuando dice todo esto me trataba como un perro, no me da cariño. Y bueno, como alguien dijo en el grupo, busca sustituir en Ibrahim, busca desesperadamente que alguien lo quiera. Ibrahim le habla de la sonrisa, trata de modificarle la tristeza, le hace como de terapeuta casi, porque lo ve que es un chico con una tristeza porque no tiene cariño en su vida. El personaje de Ibrahim es una cosa tremendamente interesante, ¿no? Tengo que volver a releer el final porque me quedé pensando, me falta masticar cosas del final. Sí, bien. Y te digo algo más, quería decir. Bueno, y lo que también ya se insinuó esto de que se podía hacer una novela tranquilamente con este cuento y que hasta se podría aprovechar todas esas novelas que vimos en la década del 90, que fueron chiquitas o una cosa así, pero con otro, digamos, enfoque. Esta novela da justamente para, así como está, digamos, con esta matriz de un chico real, sería, digamos, tremendamente exitoso poder hacer esto. Bueno. Por eso, qué bueno que este chico que habló antes dijo de la película, porque yo también pensaba, y después me di cuenta que había una película, pero no la encontré, la busqué en las plataformas, así que estoy ahora, apenas termine, la voy a tratar de La ver. buscamos y la facilitamos. Si no la encuentran por ahí, y si no yo la descargo y la cuelgo en algún lugar, no pasa nada. Cosas que dijiste que me parecen interesantes, perdón, porque si no me voy a olvidar. Nada más, sí. No, seguí, pero déjame, hay una cosita que dijiste, que si bien, y me parece que también es una estrategia del texto, ¿no? Si bien está ubicado en París, después, ¿cuándo? Es una gran pregunta, ¿no? Porque no se menciona años. En los 60. Pero sí, claro, por contexto podríamos pensar, ¿no? Bardot. ¿Perdón? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, sí. Claro. Pero digo, no hay una datación precisa y nunca hay tampoco una marcación precisa del tiempo, en ningún momento, ¿no? Al contrario, incluso por momentos hasta prescinde del tiempo y casi que suma eventos muy separados y los pone uno al lado del otro. Pero lo que quiero decir es, sí creo, Mercedes, y me parece que es una interesante observación, que es una situación muy tipificable, ¿no? Es casi como un tipo, como en el sentido de, no quiero decir un estereotipo, porque no, pero digo, es una situación que podemos extrapolar. Este Moisés podría ser, ¿no? Un chico de cualquier parte del mundo, realmente. Y estoy en el chat también y Se le apagó el celular. Sí, me quiero convertir en camaleón y no puedo. Y que esos problemas son, si se quiere, universales, y ahí es donde a mí
me convocaba, si se quiere, la novela, y ahí es donde yo tengo mis problemas. Por esto que vos decís, y entiendo por qué vos lo decís, pero de familia normal, de padre normal, digo, me parece que justamente esta novela lo que viene a poner en tela es eso, ¿no? Es dónde radica la normalidad. ¿Hay normalidad al fin y al cabo? O lo que tenemos son vínculos, formas de vincular. Entonces me parece que es ahí a donde apunta y donde justamente me parece que la novela, como decís vos, se hace algo tipificable, extrapolable, y es una situación que todos tenemos un Moisés a mano. Todos conocemos algún Moisés. Don Ibrahim. Y a un Ibrahim, totalmente, claro, sí, exactamente. Sí. Bueno, Ahora, respecto de eso, es esperable que los padres se comporten, o sea, el hecho de traer un chico al mundo es esperable que después lo cuiden, porque hasta los animales lo hacen. Le proveen de todo lo que necesita para nutrirse y sobrevivir. Bien. No nos vamos Eso a es meter... Claro, es mi mirada. No, está perfecto, y no me quiero meter en ese tema porque hasta me parece que está, en cierta forma, resuelto en el texto, ¿no? Creo que Ibrahim echa luz sobre ese tema también. Pero pará porque había levantado Omar la mano, virtualmente. Hola. Sí. Olis. Recién dijeron que todos tienen un Ibrahim también. No sé si todos tienen un Ibrahim. ¿Qué pasaba si Moisés no encontraba a Ibrahim? ¿A dónde iba a parar en esa situación? ¿Iba a ser igual que el padre? Claro. ¿Iba a terminar en algo peor? Otra cuestión que por lo menos a mí me pareció interesante, es una cosa que muchos no, o sea, tenemos en cuenta y no, que es pensar en la otra, que la otra persona tiene una historia, porque al padre en el principio decís, ¿qué tipo hijo de...? Y después decís, no, la verdad que por lo que pasó, tenés un entendimiento y una empatía, o sea, te parece totalmente razonable. Me parece que eso generalmente es una razón, no entender eso es una razón de mucho conflicto, porque vos te encontrás con una persona o ves una persona que se comporta de tal manera y nunca se te pasa a pensar que tiene una historia atrás como el padre de Moisés. Y eso es algo que este libro lo pone así, o sea, yo lo entendí, si bien ya lo sabía, acá es como que se entendió está muy bien explicado, me quedó mucho más patente. Sí, y vuelvo, por eso te decía también, o lo decía en un principio, no por fundamentarlos, ¿sí? No por justificarlos, pero me parece que esto que hace el libro, ¿no? De plantear las historias personales de cada uno, hasta incluso de ocultarlas, ¿no? Porque el padre la oculta, la historia. No vamos a hablar del final todavía, quedémonos con el padre, pero el padre no la hace, no le cuenta a su hijo cómo fue su infancia. Entonces, claro, digo, es muy fácil, como decías vos, Omar, pensar qué tipo basura, y si bien uno no justifica, pero uno puede por lo menos explicarlo, ¿no? Como hace Ibrahim. Uno puede ponerse en ese lugar. No justificamos nada, absolutamente nada. Bien, ¿qué más? Uy, se abrieron un montón de ventanas y todas me encantan. ¿Qué más tienen para ahí para decir? ¿Qué quieren? Sí, dale nomás. Con respecto a lo que decía la compañera, que perdón, no recuerdo el nombre, me cuesta grabarlos, sobre la resiliencia, yo creo que ambos dos, Ibrahim y Momó, construyen la resiliencia. Ambos se construyen en sus necesidades. Uh-huh. Tanto Ibrahim en la necesidad de ser padre y Momó en la necesidad de ser hijo. O sea, se comportan como el otro significativo, el uno para el otro, valga la redundancia. Entonces, por eso es que a mí me parece que es redondita la historia, porque cada uno, en parte, completa su necesidad en la calle azul. Sí, porque además, viste que hay una cosa muy, muy interesante que es
también los preconceptos que tiene Moisés sobre cómo funciona la calle Paraíso, por eso digo que también es interesante que se llame Paraíso y tan importante Claro. que Ibrahim le diga, a poco no, a poco es el Chavo. ¿Acaso te imaginas que el paraíso es para los que tienen 13 años, ¿no? Y no, digamos, más o menos todos hacemos lo mismo, le está diciendo, ¿no? Al pibe. Y en el paraíso está el engaño también, ¿eh? El despertar, el perder la inocencia. En el Y paraíso Momola pierde la inocencia a través de Ibrahim. está Cuando le todo dice, en el cambiarle la paraíso. comida a tu papá, cambiarle el paté por la comida de perro. O sea, Sí, y hay ahí una es cosa... la iniciación a la adultez implica eso también. Sí. Empezar a engañar, porque el niño es transparente, el niño dice lo que siente. Y empezar Lo que también... siente, lo que piensa en ese momento, el adulto no. Yo creo que también tiene que ver con empezar a filtrar la información de otras maneras. O empezar a reconocer qué informaciones o de dónde viene la información. A mí siempre me pareció muy... Yo soy un ñoño, ¿no? Entonces, todo lo que sea mención de bibliotecas, digo, para mí es siempre muy significativo y muy elocuente, ¿no? Entonces, me parece siempre muy... Cada vez que leo este texto, pensar la biblioteca que Moisés tenía en su casa, cómo es el sistema de esa biblioteca, ¿no? Y pensar en qué sabiduría contiene versus la sabiduría que tiene el señor Ibrahim y de dónde viene, y qué tipo de sabiduría es, ¿no? Ay, qué Entonces, interesante. no sé Sí. si prestaron atención cómo es la biblioteca. Sí. Digo, porque me parece que viene en relación con esto que decís vos, ¿no? La biblioteca de Moisés, ¿cómo era esa habitación? Oscura. La biblioteca del padre de Moisés. Sí, claro, sí. Sí, es oscura. Es un lugar oscuro, frío. Cerrar las cortinas porque el sol se come los lomos, ¿no? Se come las encuadernaciones. Y tiene una luz que le pega como cenital en la cabeza. Dice que está aislado en el círculo de luz de la lámpara de pie, que a modo de conciencia amarilla, me encanta esa imagen, flotaba por encima de sus páginas. Se mantenía enclaustrado entre los muros de su ciencia. Y acá de nuevo con los animales que mencionaban hace un rato, me prestaba la atención que se le puede prestar a un perro. De hecho, detestaba a los perros, pero sin tan siquiera sentir la tentación de tirarme un hueso de sus conocimientos. Tremendo. Tremendo cómo contrapone, ¿no?, la sabiduría de este padre, que es súper alejada en esta biblioteca tan oscura, con esta sabiduría que tiene Ibrahim, ¿no?, que es una sabiduría muy sencilla, y que todo está además resumido en un solo libro que es el Corán, no necesita de esta gran biblioteca de la sabiduría universal, ¿no? Sí, y además otra cosa, o sea, a mí siempre lo que me llamó la atención es el tipo de preguntas que circulan en el texto, cómo él pregunta a Ibrahim y cómo le pregunta al padre. Hay un momento en el que encima uno quiere buscar a veces y no sabe cómo buscar en este libro, porque no sabe muy bien dónde está. Dice, papá, esto de Popol, ¿no? Está, qué sé yo, en mi página 23 debe ser la página 10 de ustedes. Dice, papá, ¿tú crees que Popol me habría querido? Popol, recordemos, es un hermano mayor, ¿sí?, que según la historia se fue con la madre, ¿no? Cuando se separan, la madre se va con Popol, Moisés queda con su padre. Y Popol es todo lo que está bien, ¿no? Popol hubiera hecho esto bien, Popol. Papá, ¿tú crees que Popol me habría querido? Mi padre se me queda mirando, o más bien intentando descifrarme, con espanto. Pero qué cosas preguntas. Esa fue la respuesta que recibí.
pero ¿qué cosas preguntas? Y al toque, unos segunditos después, Moisés va a hablar con Ibrahim. Vieron que siempre él empieza a ir de tarde y después empieza a ir de noche. E Ibrahim le da el paquetito de monedas, que yo me imagino que era el que tenía el colectivero, ¿no? en la cintura, ¿no? Esos tubitos con resorte. Entonces le dice, esa noche fue cuando cogí la costumbre de ir a ver al señor Ibrahim por la noche, una vez que mi padre se había acostado. Esto fue después de la sonrisa, porque, porque Ibrahim le había dicho, sonreí, sonreí, sonreí. Moisés va y le sonríe al padre, y el padre le dice, hay que ponerte aparatos. Es impenetrable el padre, es impenetrable, ¿no? No hay con qué darle. No hay con qué darle, creo que a eso apunta, ¿no? Esto de la sonrisa. Pero entonces dice, esa noche fue cuando cogí la costumbre de ir a ver al señor Ibrahim por la noche, una vez que mi padre se había acostado. Es culpa mía. Si yo fuera como Popol, a mi padre le sería más fácil quererme. ¿Y tú qué sabes?, le dice Ibrahim. Popol ya no está aquí. ¿Y qué? Pues que quizás él no aguantaba a tu padre. ¿Usted cree? Se ha ido. Ahí tienes la prueba. El señor Ibrahim me dio sus monedas amarillas para que yo las colocara en cartuchos. Eso me ayudaba a calmarme un poco. ¿Usted lo conoció a Popol, señor Ibrahim? ¿Conocía usted a Popol? ¿Qué le parecía a usted, Popol? Dio un golpe seco a la caja como para evitar que hablara. Momó, mira lo que te digo. Te prefiero 100 veces, 1000 veces antes que a Popol. Eso me puso bastante contento, pero no quise que se me viera, etcétera, 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 ¿no? Y después dice, ¿qué tenía usted en contra de mi hermano? Era muy majo, Popol, muy majo, pero si me lo permites, yo prefiero a Momó. Y ahí hay una ibrahimiada, porque dice, fui todo un caballero, porque él quería defender a su hermano, ¿no? Entonces él hace una ibrahimiada y dice, fui todo un caballero y se lo perdoné. Digo, la importancia de este Popol y sobre todo las preguntas, ¿no? Al padre le pregunta directamente y el padre no le puede responder, y a Ibrahim le pregunta siempre como por el costado, o como dijo Omar al principio, ni siquiera le pregunta, pero Ibrahim le da la respuesta que Moisés necesita, ¿no? Yo estuviera... Sí, Lu, perdón. Pero siempre está el conflicto, la comparación de hermano y hermano. Porque por ahí uno es la oveja negra de la familia y siempre el hermano es el mejor, el que en la universidad, en todos esos lugares, qué sé yo, ¿viste? Entonces uno siempre se compara con el hermano. Ay, no, pero si yo hubiera sido, mi hermana se llama Camila, ¿no? Si yo hubiera sido como Camila, no sé, qué sé yo, ¿entendés? Y los padres, si te quieren por igual, si sos la oveja negra o si sos la oveja blanca. Es así. Es lo que pienso yo. Por lo pronto es lo que uno haría, lo que uno querría hacer. Lo lógico, ¿no? No, y aparte es lo lógico, los padres te quieren por igual, seas como seas. Saquemos lo lógico porque mis padres quieren más a mi hermana que a mí. No, mentira. No, pero, a ver, de nuevo. Bien, estaba hablando Lucila, y con respecto a eso digo, me parece que la novela lo que viene un poco es a desmitificar eso, ¿no? Hay cuestiones que son esperables, por supuesto. Uno espera que la familia sea de determinada forma, uno espera que los padres se comporten de determinada forma, pero también vemos que suceden un montón de otras cosas, y me parece que, y por eso, perdón, que vuelva y vuelva, voy a volver hasta que la lean, ¿no? Y me dejen, o sea, se pongan a hablar conmigo y me saquen de hablar solo. En Capitanes de la Arena, ¿sí? Se ve, digamos, esto de cómo la familia muchas veces no genera el vínculo, y el vínculo se genera desde otro lugar. O hay vínculos familiares que son muy nocivos, y hay otros vínculos que lo son menos. Sí, perdón. Sí, dale, Lu. Sí, no. Sí, eso puede pasar, porque por ejemplo, uno puede tener problemas con tus padres, pero te llevas re bien como con tu tía,
¿no? Que bueno, la ves como si fuera ese vínculo que supuestamente querés que tener con tu madre, pero no lo tenés. Y sentís como que realmente naciste equivocada y crees que tu mamá es tu tía y esa relación también existe. Y pasa un montón de, digamos, y en situaciones trágicas y en situaciones menos trágicas, suceden a veces esas adopciones, ¿no? Digo, adopciones no con papeles, pero vieron que Claro. pasa un montón, pasa un montón. Claro. Es Sí. que me parece, Pasa- yo creo Uy, que, perdón. sí, Dale, sí. perdón, creo que lo que viene a decir la novela de alguna manera es que el vínculo con los padres no es un vínculo meramente biológico. Hay una madre que fue una madre biológica únicamente, que se fue, que está ausente. Hay un padre que es un padre biológico, pero también de alguna manera está ausente. Y es lo que se construye, lo que merece llamarse padre, porque en definitiva él, padre lo llama a Ibrahim, promediando la mitad de la novela, le dice papá, ¿no? Ese es el padre que cuenta, el padre que construye el vínculo. Lo biológico es lo biológico, es meramente eso. Ujú. Es como la tierra es de quien la trabaja, bueno, el padre es de quien trabaja el vínculo. Eso. Me gusta la lectura marxista del vínculo. Sí, pero también, perdón Pablo, Sí, dale. Y después le damos la palabra a Flor. sí, eso es relativo, porque los padres también no nacen para ser padres, y van aprendiendo con el correr del tiempo. Porque, por ejemplo, el papá de Momo pudo haber sido un mal padre o un buen padre, pero también tuvo que ponerse la forma de madre y padre a la vez. Eso también es muy complicado, porque Momo era bebé cuando la madre lo abandonó. Y eso es como bueno, es como que se tiene que poner de las dos partes. Eso también es complicado. Vamos a dejar ese problema abierto para el sábado que viene, así podemos hablar de todo el texto. ¿Sí? Claro, bueno. Porque me parece que ahí se plantea un problema, en eso que vos decís, que lo podemos charlar a la luz de haber leído el 100% del texto. Porque si no estaríamos hablando como un enigma y me queda gente afuera y es horrible. Claro, bueno, pero básicamente es lo que, mi punto de vista, qué sé yo. Yo lo leí todo. Tráelo el sábado que viene. Trae el problema el Dale. sábado que viene y lo charlamos. Flor, perdóname. Bien, no, era un poco sobre este tema. Yo creo, a mí, lo que me pareció a mí es como que Moisés puede hasta incluso llegar a perdonarle al padre la falta de afecto, de cariño, de ternura y todo lo que él encuentra en Ibrahim. Pero lo que no le puede perdonar es la comparación, porque no es que el padre no tiene capacidad de querer, no tiene capacidad de quererlo a él, es lo que él siente. O sea, no es que dice, bueno, porque hay miles de padres o de familias que tienen vínculos no cariñosos, quizás, pero él lo que siente es que no es que el padre no es cariñoso, no es que el padre no puede querer, no es que el padre, que no lo puede querer a él, y eso es lo que a él más le duele, sentirse él la causa de la falta de afecto del padre. Y por ahí, como decían antes, con respecto a que Silvina había dicho que vos le preguntaste sobre el objeto de transición, que te parecía raro que lo... Y en realidad para él no es difícil soltarse, porque ese objeto, o sea, a él no lo remite a ningún hogar, o sea, no hay un hogar formado, o él no siente que haya un hogar formado, o un lugar donde él se sienta protegido. Entonces para mí él por eso tiene esa soltura de poder entregarlo. Porque esa casa son paredes y nada más, no hay algo muy formado. Pero bueno, era como básicamente eso, que para mí lo que a él más le duele es que el padre no lo pueda querer a él,
O sea, y por eso la pregunta esta de, y cuando Ibrahim le dice, yo te prefiero a vos, es como que, sí, o sea, no pasa por querer o no, o sea, pasa por preferirme a mí, o sea, porque el padre él siente que el padre no lo puede querer a él, puntualmente. Eso me pareció a mí. Sí, sí, no lo estaba buscando ahora a ver si lo encontraba, no lo encuentro, pero creo que la pregunta, o sea, está hecha hasta la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo yo? Claro. ¿Qué hice mal yo para que no me pueda querer mi papá? Total, porque cuando vos sabes que tu familia, o sea, porque pasa, o sea, hay gente que no, que le cuesta crear el vínculo, o demostrarlo, o sea, demostrarlo quizás, pero que es así en general con todos, porque por ejemplo Lucila antes decía el tema de la comparación, pero siempre la comparación está en uno ese se compara con sus hermanos. Es horrible cuando tu familia se compara. O sea, cuando la comparación parte de uno, no dejan de ser inseguridades propias. Pero cuando viene de afuera, es horrible, porque ya decís, bueno, ya no es un tema mío, o sea, vos me estás diciendo que Juancito es mejor que yo. Eso es lo feo, eso es lo que te degrada, o así lo veo yo. Sí, sí, bien, me gusta la palabra degradar también. Me parece que queda en este contexto. Él se siente muy degradado en esta comparación. Pero bueno, Popol también para el sábado que viene. Andrea, dale nomás. Date el micrófono y mándate. Ahí vas. Culpa la insistencia, pero no me quería quedar con estas dos cosas. No, por favor. Algo muy peculiar que noté es el tema de cuando Momó compara la felicidad o la relación a la felicidad y a la alegría con el tema del dinero. Porque dice, ¿por qué no sonreís nunca, Momó? Me preguntó el señor Ibrahim. Esa pregunta me sentó como un puñetazo, como una patada para la que yo no estaba preparado. Sonreír es cosa de rico, señor Ibrahim. Yo no me lo puedo permitir. Y después hace esa comparación de que él sí sonreía porque tenía la caja llena de billetes. Entonces, esta relación creo que es muy importante desde el punto de que él pensaba que para ser feliz había que tener dinero. Así que la infelicidad de él creo que él la relacionaba con esa falta de dinero, con ese cuidar el dinero y no gastarlo como le decía al padre. Ese era el pensamiento que él tenía, ¿no? Pero que después Ibrahim le hace ver que no era así. Y después Sí. otra cosa que para mí desde el punto literario, el objeto del oso representa a la niñez que él pierde y se le da a la prostituta, ¿no? Como símbolo de la niñez que él acababa de dejar para convertirse entre comillas, en hombre, ¿no? Era eso. Sí. Con respecto al dinero, habría que hacer un buen relevamiento. Yo nunca me senté a pensar el texto cómo funciona en relación con el dinero, pero sí, me parece que tiene, digamos, así a grandes rasgos podríamos pensar, ya te doy la palabra Lidia un segundito, esta idea de el padre como una persona con una carencia, ¿no? de dinero que lo cuida y que no lo gasta y que no sabe cómo disfrutarlo, e Ibrahim que sí, por lo menos en la visión, en un principio, de Moisés, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos siempre desde el punto de vista de Moisés. Fíjate que cuando el padre, no sé si esto está en la mitad o antes, cuando el padre decide que ya no tiene valor él mismo, es cuando se queda sin trabajo. En ese momento es como que ahí dice que fracasó como padre, porque perdió el trabajo, ese fue su punto de quiebre, o sea, el dinero. Bien. Vuelvo a decir, las veces que la leí siempre me enfoqué en otras cosas. Para el sábado que viene la leo de nuevo buscando dinero y demás, y lo pensamos. Ya te doy la palabra, estaba Lidia, pero quería hacer una cosita más antes.
quizás... Patricia hace una pregunta que me viene espectacular. Patricia pregunta, ¿quién le regaló el oso? No sale. No, no lo sabemos, pero Sabe. a mí me parece súper fuerte esta sensación, quizás porque yo trabajé esto en el cole, yo esta novelita la trabajé en el cole en un corpus de relatos de iniciación, y siempre la leía junto con Conejo de Abelardo Castillo. Ah, sí. Sí. Ah, sí, sí. Y digo, en Conejo, ese conejo de peluche tiene un montón de cargas, sentidos y significados. Aquí se nos escamotean un poco algunos de esos, si nosotros queremos trasladarlos, ¿no? Linealmente. Pero, digamos, claramente no se lo compró él el peluche, ¿no? No fue él a la juguetería o al chino, al todo por 2 pesos, y se compró un peluche. Entonces, digo, claramente ese peluche tiene un significado. Y bueno, si no leyeron Conejo, vayan a Conejo. Sí, está muy buena esa, muy buena. Sí, googlean, Conejo de Abelardo Castillo. Ya te doy la palabra a Silvina. Me había levantado Lidia y Graciela y después va Silvina. Lidia. Bueno, es con la relación del dinero. Yo creo que el dinero tiene una relación con el amor. Y aquel que tiene la carencia del amor, o que no sabe expresarlo, que no sabe lo que fuera, que tiene un problema con el amor, también tiene un problema con el dinero, en general. ¿Por qué? Porque se trata, para mí, de la capacidad de dar. Y entonces, si yo tengo bloqueada mi capacidad de dar, la voy a tener para todo. Eso es lo que interpreto yo, no solo por lo de este libro, sino por otras cosas de la vida que se han pasado y que siempre puedo establecer esa correlación entre el dinero y la persona que, digamos, siente el amor pero no puede expresarlo, porque también está bloqueado. Entonces, si esa persona puede desbloquearse, va a poder dar el verdadero significado que puede llegar a tener el dinero, que es ínfimo, y sí puede resignificar el amor, pero no siempre pasa. Por eso él, Moisés, asocia que él no puede reír porque es pobre. Bien. Y sin embargo, el reír viene de un estado de alegría, de felicidad, de compartir, que no tiene nada que ver con la pobreza, pero sí tiene que ver con el dar. Sí, yo creo que también tiene que ver con cómo circulaba, si se quiere, las ideas de felicidad y de dinero en su casa. Sí. No nos olvidemos que él está atravesando esta situación de ir abandonando el hogar familiar para ir... Él vive en la carencia de todo. Desde el amor que está arriba hasta el dinero que está en el opuesto. Y empieza a conocer. Y empieza a sacarse se le empieza a caer la venda. Eso es lo que pasa. Empieza a conocer, claro. Bueno, después, pero también, eso capaz que va para es que yo no puedo hablar porque como lo leí todo y no sé hasta dónde hay que decirlo. Por eso. El sábado que viene empezamos a cerrar todo lo que abrimos hoy. Decime. Con respecto a lo del amor, ¿y dónde está el amor? En cualquier parte, porque cuando él se cuestiona que, o sea, contemplaba la biblioteca hereditaria, con respecto a lo que decías vos de la biblioteca, alta y profunda, todos esos libros que se supone que contienen la quinta esencia de la mente humana, el inventario de las leyes, la sutileza de la filosofía, pero no está el amor. El amor está en otro locus, es el lugar, el lugar ese en donde no está, se supone, la quinta esencia de la mente humana,
ni la filosofía, ni todos los libros. Está en una tienda abarrotada de latas, de monedas, de mercadería. O sea, el desplazamiento del amor hacia otro lugar, que no es precisamente el lugar de la cultura, entre comillas, propiamente dicha. Sí, de la De la academia. sabiduría, entre comillas también. Porque ser sabio no es haber leído toda una biblioteca. Y hay otra cosa también que es muy interesante, porque digo, siempre que se habla de la sabiduría del Corán, ¿no? Cuando Ibrahim dice, yo solo sé lo que pone mi Corán, yo solo sé lo que está en mi Corán, nunca te cita ningún versículo. Nunca aparece referido a lo que dice el Corán. Siempre es eso que él filtró, ¿no? Después, sí, al final, ya te doy la palabra, Omar, dame un segundito, sí, al final aparecen cosas citadas que no es el Corán, de todas maneras, ya vamos a hablar el sábado que viene, pero digo, el Corán está ahí y nunca dice nada el Corán, es siempre Ibrahim, eso es maravilloso. Omar, dale, porque yo sé que vas a ser breve, y después le damos la palabra a Silvina, que quería hablar de algo. No, eso que dijiste, o sea, hay un libro muy importante que es el Corán y una lectura muy particular del Corán a través de Ibrahim. Nada más eso, que es lo que mencionaste. Sí, y esto es lo que vamos a profundizar el sábado que viene, porque ya vamos a poder hablar más habiendo leído todo el texto. No tenemos que olvidarnos que Ibrahim se declara y se reconoce como sufí, ¿no? Y el sufismo es otra búsqueda, ¿no? de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, religioso y demás. Silvina, todo oídos. No, quedó un poquitito atrás, porque No alguien pasa había nada. preguntado en el chat quién le habría regalado el osito. Bueno, además lo que dijo Florencia, lo que dijiste vos. Y me quedé pensando, ¿no? Que el objeto transicional, que puede ser una manta o lo que fuera, cualquier objeto, a veces suple ciertas funciones de la madre cuando está ausente. Entonces mamá se va a trabajar y me deja, qué sé yo, el osito, le deja el osito al bebé ¿no? ¿Quién le habrá regalado el osito? No lo sé, no lo dice, hay una elipsis. Yo pienso que hay un vínculo con la madre ausente, ¿no? Y me parece súper interesante que él pueda, como lo decía Florencia, pueda deshacerse de este objeto, o regalarlo más que deshacerse, a sus 13 años, cuando rompe el cerdito y se va de putas. Cómo empieza el libro, esa primera frase creo que es el mejor comienzo de novela que he leído en mi vida, y cómo termina también, pero bueno, no me quiero meter ahí porque hay gente que no lo leyó, pero la primera frase y la última del libro son increíbles. Eso. Sí, claro, y es que estoy buscando en un momento no es para no mentir, sino porque me gusta citar. Hay un momento también en el que él va al diccionario, porque estábamos pensando en esto de los libros, ahí lo encontré. Pero... Bueno, no. Se habla de la belleza, pero no está lo que yo estoy buscando. Bueno, no importa. Pero él va por el diccionario porque piensa que a Ibrahim le pasa algo, como que tiene una enfermedad o algo así, no lo entiende, entonces por eso va al diccionario en busca de la información. Claro, él va al diccionario para buscar qué es sufí, porque se piensa que está enfermo, ¿no? Que es alguna enfermedad incómoda. Pero a esto voy, ¿no? Digo, así como estábamos pensando cómo funciona el dinero, lo del diccionario y todo lo que sucede en ese momento me parece interesante para pensar de nuevo cómo funciona la sabiduría, ¿no? O cómo funciona
el conocimiento, si se quiere, ¿no? En este mundo en el que un diccionario no te sirve si vos no conocés lo que, o sea, porque lo dice y me da Claro, pues bronca. empieza a decir, por la noche cogí el diccionario Larousse de mi padre. Debía de estar realmente preocupado por el señor Ibrahim porque, la verdad sea dicha, siempre me han decepcionado los diccionarios. Bueno, copia la entrada de sufismo, y después cuando termina la cita dice, claro, como siempre, los diccionarios solo explican bien las palabras que ya se conocen. Página 35, Pablo, para vos. Dale. Sí, ahí estamos. Claro, y a esto voy, ¿no? El diccionario explica lo que ya se conoce. De alguna manera es el padre, ¿no? El diccionario. Es un libro que tiene el padre, y es el padre. Es la respuesta. O sea, a esto voy, ¿no? Y Moisés se dirige al diccionario y se dirige al padre con preguntas directas y ninguno le puede responder. Claro. Y después va, por ejemplo, al padre cuando en un momento que se está clavando, dice un ragú de cordero marca Royal Canin, le dice, papá, ¿tú crees en Dios? Se me quedó mirando y después me dijo despacio, por lo que veo te estás haciendo hombre. ¿No? Y claro, no hay forma de sacar algo directo de ese padre. Y después empieza otra pregunta, porque digo, me parece que esta búsqueda de definiciones es importante, porque la búsqueda de definiciones tiene que ver también con la búsqueda de su identidad, de esto que mencionaba Omar al principio. Porque él, al toque le pregunta si cree en Dios, le pregunta qué es ser judío, ¿no? Está preguntándose por su esencia, de alguna manera, ¿no? Por su ser, está haciendo una duda ontológica, y el padre le dice, ser judío, pero papá dice, tú y yo somos judíos, sí, y eso de ser judíos no tiene nada que ver con Dios, porque el padre le dice que jamás consiguió creer en Dios, ¿no? Entonces el padre le dice, y esto le queda grabado a fuego por un par de páginas, ser judío es simplemente tener mala memoria. Tener mala memoria. Y con eso, ¿no? Se va... Es simplemente tener memoria, tener mala memoria. Y con eso él después se va a ver al señor Ibrahim y hablan sobre esto de ser judío, ¿no? Y le pregunta, de nuevo por esto de la felicidad, ¿usted cómo se lo monta para ser feliz, señor Ibrahim? Sé lo que contiene mi Corán, dice él. Pues un día se lo voy a tener que chorizar, su Corán, aunque eso no lo haga nunca un judío. Y entonces ahí, de nuevo, ¿no? Fíjense, plantea, a esto voy, cómo Moisés plantea un problema de manera lateral siempre con Ibrahim. Entonces le dice, aunque eso no lo haga nunca un judío, va, y para ti, Momo, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere decir ser un judío? Pues ni idea, dice él, ¿no? Pues para mi padre quiere decir estar deprimido todo el santo día. Para mí no es más que una cosa que me impide ser otra cosa. El señor Ibrahim me ofreció un cacahuate y le dice, no tienes buenos zapatos, Momó. Mañana vamos a ir a comprarte zapatos. Es hermoso. Claro, porque por ahí lo que Momo piensa que todos los judíos son como el padre, como que lo ve reflejado, no sé, qué sé yo, pienso eso, ¿no? Y es que Que aparte... Momo, no, que Momo piensa que todos los judíos son así tal cual lo ve representado en el padre y por ahí nada que ver. Es que no nos olvidemos también, perdón, y esto es importante, que él lo dice, ¿no? Ibrahim era el único árabe en una calle judía, ¿no? Él está Claro. viviendo en esa calle azul, que es una calle de judíos en la década del 60, en París, ¿no? Estamos todavía en una posguerra muy presente. Si al día de hoy, bueno, no sé si vieron la serie Unorthodox, ¿no? Cuando se habla de por qué hay que tener hijos, por qué hay que tener descendencia,
digo, si todavía se está pensando en el siglo XXI, ¿no? Digo, en esa comunidad lo que se piensa es, hay que tener hijos porque nos mataron 6 millones, ¿no? Esa es la explicación que le dan. Hay que tener hijos porque nos mataron 6 millones. En el año 2008, 2009, no sé qué año será. Digo, imagínense lo que debe ser esa sensación en la Francia que había sido ocupada por el nazismo, ¿no? Una París ocupada por el nazismo 15 años después de la guerra, 20 años después de la guerra. Estaba todo ahí. Entonces, claro, él lo que veía como comunidad era eso. En la película se ve una imagen muy, muy interesante de la calle Azul. Es 11, ¿no? Es 11, es Ascuénaga. Son los carritos de telas. Y una cosa que me sorprendió un montón es esto, que están los judíos, pero están los inmigrantes también, ¿no? Son los inmigrantes los que llevan los carritos. Eso fue como muy, muy interesante cómo se extrapolan las situaciones. Pero a esto voy. Claro, digo, él ve, o sea, para él lo judío es su padre, es su comunidad, y en ese lugar donde todo es judío, está este viejo que está sentado con una pata en la vereda, con una pata en su cajita de monedas, y es el viejo que lo sabe todo, absolutamente todo, y lo sabe antes, como decía Omar. Porque es muy observador también. Se siente ahí Sí, como para claro. observar todo lo que pasa. Y porque Y se tiene... calla más de una vez. Ah, pero por supuesto. Claro. Pero sobre todo, digo, y esa es también su gran estrategia, ¿no? Creo yo. Y esto también es importantísimo en cómo circula la información. Si bien Ibrahim tiene un trato, ¿no? Asimétrico, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que nunca es el amigo de Moisés, ¿no? Nunca están ahí codo con codo tomando cerveza en la vereda. Tiene una forma de comunicarse con Moisés mucho más simétrica, ¿no? Que la que tiene Moisés con su padre. Hay un abismo entre Moisés y el padre. Moisés es un niño judío que vive en París con su padre. El señor. Bien, gracias a Robotina por la información. Decíamos que o lo que yo quería comentar era esto, perdón, que la forma de que la información circula es muy interesante porque con Ibrahim circula en forma directa y en forma no verticalista casi, ¿no? Entonces me parece que ahí también radica una cosa muy... No pasa nada, Lu, quédate tranquila. Ahí radica también algo súper fundamental, porque él está en una comunidad en donde las cosas se aprenden de determinada manera, y de repente con las putas y con Ibrahim aprende de otra. Y es casi un aprendizaje más, no quiero, este gesto queda horrible en este contexto, pero... Tangible. Claro, es un aprendizaje más sensible, más directo, ¿no? Claro. Que tiene que ver también con el sufismo, con este misticismo, ¿no? del Islam. No sé si saben, digo, el misticismo, o sea, en general todas las doctrinas, los dogmas religiosos tienen una parte ortodoxa y una parte mística, ¿no? El ortodoxo es el que se rige en base a los libros y a la ley que está en el libro, y el místico, además de tener el libro, trata de tener una conexión directa con la divinidad. Básicamente el misticismo es eso. Si nosotros leemos, qué sé yo, a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, los místicos españoles del Renacimiento, ellos lo que te explican es cómo vincularte directamente con Dios, ¿no? Básicamente Santa Teresa de Jesús da casi la receta en su libro de la vida. El sufismo hace algo similar. Lo hacen de otra forma, pero la búsqueda es también en la meditación, en ciertas prácticas de las que vamos a hablar el sábado que viene, tener un vínculo directo con la divinidad.
Entonces me parece que acá es esto, ¿no? También es esta idea de, así como hablábamos también de los misterios en los cuentos de María Gainza, el aprendizaje se da en forma más directa con Ibrahim y con las putas. ¡Qué librazo, viejo! ¡Qué librazo! Bien, nos quedan 3 minutos 35. ¿Qué quieren decir? ¿Qué cosa quedó por ahí? Quedaron un montón de problemas abiertos para la próxima, terminamos de leer y los planteamos. Para la próxima queda Popol, queda la madre, queda el viaje. No hablamos tampoco de cómo se resuelve lo del padre, ¿sí? Pero si bien estaba para la lectura de hoy, el padre se va, deja una nota, deja una lista de nombres, deja un dinero, se va. Sí, vos sabés que a mí esa parte, solamente esa parte de la lectura me hizo un poco de agua. En la parte en que el padre se va. Después venía bien con la lectura, pero ahí es como que no me lo creí. Como que no me resultó, no sé, que le deje una nota, que le deje la plata, que no se atreva a enfrentarlo, no sé, esa parte no me pareció del todo creíble. Yo pensé que ahí le iba a decir directamente lo que pasaba, pero no a través de una nota. Ya sé que el padre siente humillación y vergüenza, quizás ese sea el motivo, pero ahí es donde me hizo un poco de agua el relato. Convengamos que nunca tuvo una comunicación directa con el hijo. No. Pero el momento de irse es otro momento, el momento de irse. Quizás no lo pudo enfrentar, no tuvo el poder de enfrentarlo. No sé, tuvo quizás vergüenza. Claro, lo habían echado del trabajo. Sí, por eso. Ya estaba muy golpeado. Ahí me pareció que me hizo un poco de agua, que quizás esperaba yo otra cosa por parte del padre, ¿no? Andrea. También es algo llamativo el hecho que haya quedado solo, siendo tan chico él, ¿no? Sí. Eso Bien. también, a mí me pareció, yo comparto lo que decís vos, a mí también me pareció muy, muy raro Bien. que quedara solo. Igual es otra época también. Sí. Se nos termina la reunión. Bueno. Yo creo que lo del padre tiene que ver también, y por eso me parece que este es un libro de nuevo que nos lleva a pensarnos, con lo que a él lo identifica, o con la construcción que él hace de lo que es ser un hombre, de lo que es su identidad, de lo que es su construcción en tanto persona, ¿no? Entonces me parece que sí, que tiene que ver con esto. Él está viendo, en primera instancia, que se quedó sin trabajo, que tiene que amarrocar, desprenderse un montón de cosas, y al mismo tiempo ve que su hijo se está convirtiendo en un hombre, está haciendo preguntas, ¿no? Nuevas, diferentes. Yo creo que esa crisis es también todo lo que a él le rompe los cimientos de lo que es su humanidad, y no tiene forma, y a esto voy, no tiene forma siquiera de expresarse. Esa carta está llena de baches, llena de puntos suspensivos. No puede siquiera cerrar la idea de Popol. Y le dice, quizás en algún momento cuando me perdones, nos volveremos a ver. No lo sé. Y bueno, después pasan otras cosas. Puntos suspensivos. Nos vemos el sábado que viene. Muchísimas gracias.